En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien, fue así. Por el contrario, cierran todavía la posibilidad. Natural. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Si uno revisa los anales de la legislación argentina, que son más o menos 30 tomos, casi 15 tomos son la legislación justicialista. En esa legislación justicialista el acento está marcado precisamente hacia el pueblo y dentro del pueblo a la clase trabajadora. Por primera vez en la historia sindical argentina se conformó una organización y se dio un estatus legal y constitucional a esa legislación que permitió la organización de toda la clase trabajadora argentina. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita, y era porque había un fallo de la Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación
que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero. Y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional. Es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo: no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y lo tuvo que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido y que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, diremos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Bien, si esto sucedió en el orden social, en el orden político, que muchos nos han criticado, por primera vez la era del fraude terminó en nuestro país. Las elecciones realizadas durante nuestro gobierno fueron elecciones limpias y sanas, y ganó el que tenía que ganar de acuerdo a la inclinación popular. De la misma manera, nosotros ejercimos un gobierno con la ley, no nos salimos jamás de la ley y de la Constitución. Así fue posible terminar nuestro gobierno sin ningún cargo de conciencia como el que tienen muchos otros que han gobernado después. General, ¿de qué manera la clase trabajadora tuvo participación a nivel del poder y a qué niveles se dio? Bien, naturalmente. Nosotros, dentro de esa legislación, éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, 1/3 de políticos y 1/3 de mujeres. La participación en el gobierno directamente. Y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo: deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi 1 siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical.
Bien, también la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. General, ¿cómo sintetizaría usted la obra de gobierno en lo que hace al desarrollo global del país? Bien, todo este proceso podrán discutirlo, pero lo que no pueden discutir son los números. Un país sin deuda externa, con 1.500 millones de reservas financieras, con servicios financieros de 90 millones al año y balanza de pagos favorable. Eso era en el orden externo, en el orden de las finanzas argentinas con relación a su acción exterior. En la organización de la economía, lo que quedó después de nuestro gobierno era una economía de abundancia, donde a nadie le faltaba dinero y con una emisión total que nunca pasó de 38.000 millones de pesos, dimos servicio monetario a todo el país, mediante una velocidad de giro que llegó a 8 veces en el año.
Eso fue posible mediante la agilidad con que la administración de la economía interna se realizó. Con eso se cubrieron todos los servicios sociales, en fin. El estado en que nosotros dejamos el país no es un secreto para nadie, menos para los que han sentido después en el estómago y en el bolsillo, que son las vísceras más sensibles del hombre, los efectos de un cambio que fue catastrófico.